el tipo de cambio, cuando sea más creíble, cuando vos puedas decir, bueno, abrir las restricciones a todo el mundo, ahí el tipo de cambio va a ser más creíble. Y entonces ahí es donde todos van a poder decir, bueno, yo meto dólares ahora en Argentina porque sé que el tipo de cambio está bien, sé que es un tipo de cambio genuino, es un tipo de cambio de mercado. Hoy, Sí. con algunas restricciones que todavía permanecen, como para las compañías, para pagar deuda y demás, me parece que esa duda en el fondo está, o sea, ¿dónde estaría el tipo de cambio si no tuviéramos ninguna restricción? Esa pregunta de fondo está. Y entonces me parece que hasta que no se termine de despejar eso, en algún sentido seguimos con esa especie de incertidumbre. ¿Qué se juega Caputo esta tarde? Mira, creo que hasta hace unos días te hubiera contestado algo diferente porque creo que había más en juego y había otro tipo de estrés donde básicamente lo que tenía que pasar era, bueno, cuántos pesos quedan en la calle y cuánto de eso puede llegar a ser una amenaza para la estabilidad cambiaria, ¿no? O sea, creo que esa es una de las preguntas, pero tal vez es la primera pregunta que nos veníamos haciendo los últimos días. Yo te diría, ahora en el último tiempo me parece que estamos viendo una bastante estabilidad en el tipo de cambio, con menor volatilidad, aún con bastante volatilidad en las tasas, el tipo de cambio parece estar bastante estabilizado. Entonces, hoy me parece que estamos viendo más una escasez de pesos más genuina, donde lo que estamos viendo es esta elección que tienen los bancos de estar parados. A ver, le falta liquidez, entonces, bueno, tienen que salir a vender bonos en un mercado que está bajo presión o ir a un mercado de liquidez que está bastante caro, ¿no? Entonces Mm. tienen dos alternativas malas, ¿no? O sea, o venden barato o pagan un costo alto de fondeo. Ah, Este, pero, pero que eso no se está traduciendo en volatilidad en el dólar. Entonces creo que es precisamente una falta de liquidez que creo que vivió su momento de mayor tensión hasta el día donde se terminan levantando los encajes. Creo que ahí hay como una especie de tensión entre el central y los bancos, y termina el central, digamos, cortando por lo sano, o sea, haciendo un corte, digamos, bueno, me llevo toda la liquidez excedente, pero y entonces ahí de alguna manera te quedas seguro de que faltan pesos y que no van a presionar al dólar. Y a partir de ahí estamos con este problema más estrictamente de liquidez. Entonces, ahora la pregunta es esa, bueno, eh, ¿cómo termina la licitación? ¿Cuántos pesos sí. terminan en la calle? Me parece que no vamos a ver presión sobre el dólar, y estas ventanillas que está abriendo el central, esta ventanilla de liquidez, donde de alguna manera vuelven a aparecer una, una, bueno, una ventana de liquidez que es Sí. la alternativa al mercado de cauciones o de repos que veníamos viendo tan convulsionados. Me parece que estas cosas empiezan a ayudar. Lo otro que estuvimos viendo es, bueno, en este contexto de volatilidad de tasas, el Tesoro también incluye dentro del menú de opciones ayer durante el día, como novedad, las letras a tasa tamar, a tasa flotante. Entonces, de alguna Sí. manera vas teniendo como herramientas, ¿no? O sea, esto está coordinado, por supuesto. Entonces, podés endeudarte a una tasa más flotante con el Banco Central si necesitas pesos, y a la vez, si necesitas colocar, podés colocar en el Tesoro a una tasa flotante también. Entonces, de alguna manera, eso empieza a estar un poco mejor calzado. Después lo A otro que tiene... ver, sí, pero a ver, explica bien para quien no sigue todos los días y Bueno, sí. dice, ¿qué me habla? Tamar, tasa flotante, se maría. Digamos, hoy lo que están todos los títulos es, vence con 15 billones de pesos, la tasa de interés, ayer la caución llegó al 80, después aflojó un poco, la tasa de adelanto a las empresas 76. Entonces acá te escuchan muchos pymes, economistas, empresarios, te dicen, comerciantes, dicen, che, pará, que viste, con estas tasas no, ya Claro, la sí, sí. vimos, viste, esto va al estallido. Entonces,
Sí, por supuesto. Cuando A ver, hablamos explica un poquito cuando hablamos con gente que no es del mercado financiero y tiene que pagar y está viendo esto como un costo, sí. realmente estamos viendo por ahí el talón de Aquiles de todo esto, pero me da la sensación que estamos en un contexto de volatilidad, pero dentro de un proceso, enmarcado dentro de un proceso de normalización de tasas, donde vamos hacia algo que debería ser un poco más, bastante más estable que lo que venimos Ah, viendo. Entonces, o sea, en definitiva, buena parte de estas medidas se tomaron justamente porque los bancos seguían sosteniendo las tasas muy altas para las empresas. Entonces, de alguna manera, al sacar el piso de las LEFIs, lo que está buscando el Tesoro, bueno, y el Banco Central, lo que está buscando el gobierno es que justamente se libere esos pesos que estaban de alguna manera ociosos o menos eficientemente asignados, que vayan al sector productivo, no a financiar al Tesoro. Entonces, ujú. o a ir a refugiarse al Banco Central, porque no tienen a dónde ir, ¿no? Porque eventualmente esos pesos excedentes son los que te terminan o presionando al dólar o presionando a la inflación, ¿no? Al resto de los precios de la O sea economía. que vos lo que decís es, esto que se llamó, ayer se conoció como la ventanilla de liquidez, esto es Caputo asegurándole pesos o liquidez a los bancos para que puedan ingresar hoy más tranquilos, digamos, a la licitación. Es una, digamos, no sé si llamarlo parche o una medida o que te asegura que de acá más las tasas pueden quedar un poco más tranquilas y uno esperando a la baja, ¿no? Mira, lo que veníamos viendo es que los bancos estaban incómodos de alguna manera con posicionarse en títulos más largos, ¿no? Ujú. Entonces, hubo cierto roleo de las LEFIs, que eran a un día virtualmente, este, hacia LECAPs, que son a 15, 30, 45 días, pero eso todavía sigue bastante con rigideces, ¿no? O sea, pasar de estar de un día a 30 no es lo mismo para los bancos, entonces es evidente que tiene que haber rispideces en el manejo de la liquidez de los bancos. Esto que de alguna manera Caputo en algún momento decía que habían estado siendo malcriados, ¿no? O no sé si Bausili creo que lo decía. Entonces, ahí había y después decían por ahí, en un tono más conciliador, decían, bueno, en realidad los incentivos no estaban correctamente alineados para que los bancos se pudieran parar de otra manera. Si tenían el activo, la LEFI ahí muy fácil, Ujú. es evidente que vas a terminar ahí. Entonces, en la búsqueda de asignar más eficientemente esos pesos, es que van apareciendo. Primero salen las LEFIs, como Sí, este instrumento sí. fácil, digamos, y buscando que finalmente terminen bajando las tasas para el resto de la economía. Ahora, hay dos señales que por ahí no te mencioné antes, que son, A ver. hay un máximo que se pone a las LECAPs cortas. Eso va de alguna manera a agregar interés o agregar firmeza a estos títulos más cortos, que es algo bueno porque le va a sacar volatilidad a los bancos y a la vez la ventanilla esta de liquidez de alguna manera incentiva a que los bancos se puedan posicionar en títulos más largos y que esos títulos más largos no signifiquen que pierden liquidez, sino que pueden con esos títulos más largos acceder a esta ventanilla que tiene el costo de fondeo que se mencionó, ¿no? O sea, la Ujú. tasa de repo que acaba de salir más 2%. Pero me parece, a mí lo que me parece relevante de esto es destacar los momentos de tensión entre el Banco Central y los bancos, o sea, un momento de bastante tensión con subida de encajes incluida, donde ahí la negociación se vuelve, yo diría, en términos más duros, más al estilo Trump, si se quiere. Este,
y ahora estamos viendo una etapa más conciliadora donde, bueno, te abro esta ventanilla, te Ah, ofrezco estos títulos, armamos una ventana que te va a servir por este tema y a mí me va a servir por este otro tema. Me da la sensación que estamos viendo algo una etapa de la negociación mucho más amigable que lo que estábamos viendo hace unos días. ah. Y esto, Eso me, es- pero- eso me parece que es lo más relevante de todo. y esto debería bajar las tasas, digamos, a partir de hoy, vamos a ver la licitación. ¿Vos ves un mercado donde aflojan las tasas de interés? Me parece que las tasas más cortas seguramente van a estar deberían empezar a bajar por esto de los máximos, Ujú. y que las largas bajen, o sea, en este momento estamos con la curva invertida todavía, ¿no? Entonces Ajá, tenemos que bajar primero las cortas. Ahora, que vayan a bajar las largas, porque empiece a aparecer apetito por lo largo, esa por ahí es el desafío más grande. Y sí. vamos a ver, eso hay que ver todavía. Pero me parece que el Tesoro y el Central están buscando esto con esas medidas. Y bueno, tenemos que ver qué responde el mercado de alguna manera, que bueno, lo veremos hoy en el correr ¿Qué, de los qué, próximos días. qué se, a ver, pero entonces, no llegué a captar. ¿Vos creés que las tasas entonces, vos todavía decís, todavía la curva está invertida, Las, vos creés que las van, cortas digamos, sí van a bajar. Las ah, cortas ok, sí. Las cortas sí sí, van a sí, sí. bajar. Ah, mira vos. Después, ¿qué significa eso para las tasas largas? Es un otro partido, me parece, que hay que ver con un poco más de tiempo. Sí. Este, y después lo otro que te diría es lo que hablábamos antes, de la economía real. ¿Esto va a repercutir en que finalmente los bancos terminen prestando unas tasas más bajas, este, a la economía real? Y bueno, eso también hay que verlo, ¿no? O sea, Ah, eh, está bien. eh, tal vez es un poco temprano, pero sí el espíritu con el que se sacó el piso de las LEFIs, era esa idea, ¿no? O sea, que las tasas estaban en 29 fijas y abajo de eso nunca iban a prestar, y entonces iban a ir a buscar algo a tomadores de préstamos un poco más riesgosos, o por supuesto más riesgosos que el central, bueno, a tasas más altas, lógicamente. Sí, Ahora, sí, sí. sacado del piso ese, bueno, tenemos que ver si finalmente, después, una vez que se haya producido la normalización del mercado, veremos si los bancos empiezan efectivamente a estar dispuestos a prestarle al sector privado más de lo que venían haciendo. Para los que seguimos, digamos, las finanzas todos los días, hoy, ¿qué resultado vos considerás que sería un buen resultado? Digamos, que el escenario base de esta tarde, como para ver, bueno, vencen 15 billones de No, pesos. A ver, sí, nosotros estamos esperando que sea 75%, de rollover, o sea, que se rolee el 75% de esos vencimientos, que el mercado decida quedarse una parte. Ahora sí, creo que lo que sería malo para hoy sería que de todas maneras, aún con estos incentivos que se dieron, el mercado siga solamente demandando las tasas cortas y que el roleo sea más bajo que eso, por ejemplo, ¿no? O sea, que el ujú. mercado siga muy concentrado en buscar la liquidez de muy, muy corto plazo. Y bueno, ahora, un buen resultado sería que efectivamente empecemos a ver que estos incentivos que el Tesoro y el Central están dando, bueno, empiecen a tener algún impacto, y veamos que parte de la liquidez se muda, a 15, 30, 60 días, y entonces, Ujú. ahí empezamos a tener un mercado que se empieza a normalizar. Ah, ok. Se habló ayer en las redes, digamos, hoy acá la gente preguntaba si les están dando a los bancos una especie de seguro, digamos, ¿no? No, 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 Digamos, un seguro, vos le podés no, dar una creo. ventanilla de liquidez, pero si eso tiene un costo para el Estado, un riesgo muy grande para el Estado, bueno, está bien, le abrís una ventanilla que tiene sus costos o riesgos. No, creo que ahí hay una confusión A ver, con el put que se había puesto en el claro, pasado, sí. donde el Banco Central te compraba, todo lo que le dieras del título X, ¿no? Entonces, se decía, por ejemplo, bueno, entonces finalmente está todo a un día.
¿Te acordás que creo que eso eran los puts que había dado Massa Masa, durante, masa. creo que fue en 2023, donde se empiezan a dar una serie de beneficios a los bancos. En el medio se habían dado los duales también, los bonos duales que te ajustaban o por dólar o por inflación. Entonces era muy difícil perder en pesos, algo que uno considerara la brecha, ¿no? Pero en ese momento hubo una serie de beneficios, entre ellos los puts, que de alguna manera te abrían a que vos empieces a extender duration, pero al día siguiente podías liquidar todo, ¿no? Porque tenías ese put del Banco Ah, Central. claro. Esto es distinto porque en aquel momento vos tenías al Banco Central comprando todo lo necesario. Esto funciona distinto porque es los títulos que tiene el banco, se los presta por unos días al central y paga una tasa de interés. No hay un precio de compra, Ah, ok. sino que lo que hay es un, Asegurado. es un, es un pase. O sea, Está son bien. pases y lo que se está poniendo como garantía de los pases son Son los las títulos, lecas. pero es distinto de cómo funcionaba el put en su momento. Perfecto. Interesante, interesante, ¿eh? Acá César dice, pregunto si los bancos no quieren el mediano plazo porque observan que el gobierno no garantiza la elección de septiembre. Mira, creo que la elección de septiembre, lo que venimos escuchando es que el gobierno tiene una elección medio apretada para septiembre, pero que la de octubre da un poco mejor, más holgada. No sé si el gobierno esté mirando exclusivamente eso. En realidad vos preguntás por qué los bancos no van hasta ahí. Em, Creo que lo que está pasando es que siempre que hay volatilidad cambiaria, lo que termina pasando es que todo el mercado se pone muy corto, ¿no? O sea, Ujú. cuando empieza a mandar el dólar te termina fijando todo el resto de las variables. Y una de las cosas que creo que estuvo bajo duda en el último tiempo de este estrés, creo que era justamente el dólar, donde de alguna manera nos empezamos a preguntar qué pasa cuando lleguemos al techo de la banda. Claro. Esa, a esa pregunta creo que se respondió con la revisión del acuerdo con el fondo, porque en la revisión del acuerdo con el fondo, primero tenés más fondos más disponibles para intervenir en el techo. Entonces el techo pasa a ser más creíble. Y a la Ah, vez el Banco Central anuncia que en algún momento, todavía no pasó, pero en algún momento va a tener un sendero de compras, ¿no? O sea, al estilo de lo que fue Chile en su momento. Entonces vos sabés que el Banco Central en algún momento va a empezar a comprar dólares, seguramente no sea en un momento de estrés cambiario, no parece el momento adecuado para hacerlo, pero en algún momento donde el mercado en general esté más normalizado, de repente vamos a empezar a ver al Banco Central comprando, no sé, 30 palos diarios, 40 palos ah, diarios, algo que de repente vos digas, bueno, esto es menos del 10% del volumen que se opera en el MULC, este, y, y- y eso a la vez te va ayudando a decir, bueno, te va poniendo un piso sobre el tipo de cambio. sí, 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 sí. Creo que eso está bastante marcado, o sea, dejamos de hablar del piso de la banda, ahora estamos hablando de Del, como una especie de nuevos sí. pisos que Claro, el claro, claro. tesoro ha ido subiendo, pero esas compras todos los días lo que te hacen es robustecer el techo, porque vos compraste a 1250, 1226, 1285, pero después a 1440 sabés que los tenés para vender y eso es un negocio, ¿no? O sea, compraste ahí abajo y si suben el techo vos los tenés para vender esos dólares. Entonces, a medida que vos vas comprando, vas robusteciendo el techo y haces más creíble el techo. Entonces yo creo que ese anuncio de compras lo que va a hacer es fortalecer el régimen de bandas. ¿Y Este, cuándo decís que van a empezar con esta estrategia de compra de dólares? Creo que debería ocurrir en algún momento donde el mercado esté más normalizado, ¿no? Tal vez eso termine siendo después de las Ajá. elecciones. Ah, ok. Este, mm, Pero bueno, Está bien. seguramente si tenemos entrada de capitales o algunas, qué sé yo, colocaciones de deuda, ese tipo de cosas que de repente aparecen, ya hemos visto que el Tesoro de repente Está compra de bien. un día para el otro, no sé, 500 palos, 300 palos, 200 palos. O Está sea, son bien. Igual después, más después, puntuales.
Sí, sí, después de las elecciones vamos a ver, ¿no? Con qué. Mira, hay muchos que piensan que nada, después de las elecciones se revisa todo el esquema. Hay muchos economistas hablando de. Pero bueno, cada uno con su opinión, ¿no? Sí, El ahí estaba gobierno, viendo la el tabla. gobierno salió a decir eh, que no va a haber ningún cambio, lo dijo Sí, Caputo, bueno, ¿no? no pueden decir otra cosa, ¿no? Claro, claro, por eso. Pero tiene cierta lógica en el diseño, lo que decía Bausili con respecto a eso, que es, bueno, el propio esquema está diseñado para ir sacándote de las rigideces del esquema, ¿no? Entonces, o sea, Ujú. flota cada vez más o está dentro. Ahora, yo creo a ver, el tipo de cambio, cuando sea más creíble, cuando vos puedas decir, bueno, abrir las restricciones a todo el mundo, ahí el tipo de cambio va a ser más creíble. Y entonces ahí es donde todos van a poder decir, bueno, yo meto dólares ahora en Argentina porque sé que el tipo de cambio está bien, ¿no? Está O sea, bien. sé que es un tipo de cambio genuino, es un tipo de cambio de mercado. Hoy, Sí. con algunas restricciones que todavía permanecen, como para las compañías, para pagar deuda y demás, me parece que todavía esa duda en el fondo está, o sea, ¿dónde estaría el tipo de cambio si no tuviéramos ninguna restricción? Esa pregunta de fondo está. Ujú. Y entonces me parece que hasta que no se termine de despejar eso, en algún sentido seguimos con esa especie de incertidumbre. Ahora, eh, creo que el anuncio de compras, tal vez ayer charlando de este tema con Federico Filippini, que es el economista jefe de ADCAP, me decía, bueno, seguramente el día que anuncias las compras, anuncias una serie de cambios más, Ok. por ejemplo, abrir un poco más las restricciones, ese tipo de cosas. Ah, ok. A ver, me acaba de sacar el Banco Central esto. A ver, lo voy a agrandar. Sí, 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 te la Lo- mencioné hace un rato. lo acabaron de mandar. A ver, operaciones de pases activos por parte del Banco Central, Sí, ¿no? están aclarando a qué tasa, Ah, es la letra chica de lo que salió ayer. perfecto. Porque en Ah, realidad lo que se bárbaro. conoció ayer era simplemente algo que trascendió en los medios, Sí, avisaron que sí, iba a sí, sacar esto. lo sacó. Perfecto. Esto es, digamos, la oficialización de lo que se sacó Bloomberg. Exactamente. Está bien. Y, y- y ahí Las queda claro que condiciones, no es la sí. tasa Tamar, sino es la tasa de la rueda de Ripo. Ah, perfecto. Que no hay esto que vos explicabas, que no había un seguro, digamos. No, no, claro, es un colateral. Claro. Los títulos a 60 días son un colateral. No Ah, es, está o bien. sea, es lo que vos pones en garantía, digamos, para decirlo un poquito más en criollo, es lo que pones en garantía. No significa que se lo estés vendiendo o que el central te lo esté comprando a un precio, que Está eso era lo bien. que era el put, ¿no? El put era eso. Sí, 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 sí. Está bien. Acá Augusto me dice, muy bueno Javier, es muy bueno tener una mirada neutral y fría del mercado. Este, Muchas gracias. coincido. Acá la caución, esto me lo mandaste vos. ¿Qué querías contar de acá? Mira, es un poco para ilustrar en el mercado donde nos estamos moviendo, simplemente vean cómo ha estado de volátil la caución a partir de la salida de las LEFIs, ¿no? Terminan las LEFIs el día 10 de julio, enseguida lo primero que pasa es que hay más liquidez, y esa liquidez se produce en un momento de inestabilidad cambiaria a la vez, que es el otro gráfico, y entonces ese exceso de liquidez de alguna manera lo que termina haciendo es poner presión sobre el dólar, y entonces ahí aparece esta necesidad del Banco Central de empezar a retirar ese exceso de pesos, ¿no? O sea, los Mm, pesos no demandados, ¿a dónde van? Y bueno, van al dólar, van a los sí, sí. precios, se empieza a recalentar un poco ahí es donde se empieza a dudar o a discutir del techo de la banda, a cuánto Sí, 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 estamos. sí. Viste que hace unos días nadie preguntaba dónde estaba el techo de la banda, de repente te empiezan a preguntar, che, ¿dónde está el Claro, techo? claro. Sí, Este, sí, 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 sí. ¿A Está cuánto bien. estamos del techo de la banda? Bueno, Claro. entonces empezamos a calcular la probabilidad de cuándo llegamos en diciembre, llegamos en marzo. Ese tipo de discusiones son las que empiezan a generar un ruido que dicen, bueno, ¿qué pasa cuando lleguemos ahí? Bueno, Sí. eso me parece que ya quedó atrás, y yo lo mostraría más mirando el dólar primero. Ahora, lo que explicaba al principio es, bueno, todavía sigue
sigue habiendo problemas de liquidez en el mercado de pesos, que era la otra, o sea, en las cauciones todavía se ve esas de alguna manera rigideces sobre el cierre de los mercados. Tenemos cierres donde de repente la tasa vuela en 5 minutos, y de repente es un mercado que es un poco más, que no es capaz de contener esto, ¿no? O sea, no Claro, tenés claro, claro. suficiente oferta de pesos como para contener ese tipo de movimientos. Acá, mira, te pregunta Héctor Salas Chapo, ¿qué son las repo? Porque viste, yo me di cuenta, son charlas medio técnicas estas, necesariamente técnicas, porque el Repo gobierno es, está metido en una cuestión técnica también, ¿no? sí, 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 son cosas técnicas de los bancos. El repo es repurchasement agreement, es un acuerdo de recompra de bonos, pero es simplemente, es lo mismo porque en definitiva es pedir plata prestada contra un colateral. Ah, ok, El nombre de repo está haciendo referencia a a la operatoria, cómo funciona. Yo te entrego ok, los bonos al precio actual y me comprometo a recomprártelos en X días. ok. Este, pero bueno, Y- es algo medio técnico sí, sí, nada, no, no, pero se está llama bien, así, porque pero, me pero es gusta con que garantía. pregunten, así más gente entiende. Acá, esto un poco yo te lo preguntaba, vuelven sobre la cuestión, Rodrigo dice, ¿habrá buena tasa hoy? No sé a ¿Qué, lo que qué- llamarás qué vos será? buena tasa, ¿no? ¿Qué será buena, Claro, no? sí, sí, sí. Este, mira, Pe- Pero vos no te- conceptualmente, ¿qué pensás? ¿Que la operación que vamos a ver hoy, digamos, empieza a, no sé si decir, rearmar o normalizar, digamos, esta situación de tasa de interés y liquidez en el mercado después de lo que fue la eliminación de la LEFI? Para vos, ¿hoy se empieza a jugar esa normalización? Mira, hoy cuando queden pesos en la calle, del vencimiento de la LECAP S15 G5, que vence ahora en temas 2, cuando venza esa LECAP, en definitiva terminan quedando pesos en la calle, y lo que hace el rollover es simplemente llevarse, o sea, a otro papel esos pesos. Ahora, lo que sobra, bueno, esa es la pregunta que nos hacíamos al principio cuando arrancamos el call, y creo que, bueno, si sobran muchos pesos, de alguna manera estamos empezando a normalizar, pero la duda que hay es, bueno, esos pesos van a ir efectivamente a menores tasas, y se van a empezar a prestar ahí en este mercado, en el mercado en el de cauciones, porque las tasas están muy altas, o los bancos van a seguir muy aferrados a la liquidez de muy corto plazo, o las herramientas que está dando el Tesoro y el Central empiezan a funcionar de manera que los bancos no estén tan aferrados a esa liquidez Mm, de corto plazo y empiecen a sentirse un poco más cómodos con tener otros títulos, porque pueden acceder a la rueda de ripos, porque pueden está tomar bien. pesos a tasa variable, y entonces se pueden parar sobre tasa variable, tenés esas letras en tasa variable. Entonces, me parece que hay un par de mecanismos que finalmente hoy los vamos a terminar, creo que leyendo en cuántos pesos quedan en la calle, o sea, la tasa de rollover, Sí. y qué tan largo o corto se paran los bancos en lo que se termine alocando.